roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with Actores de la educación a distancia. Elementos claves en educación a distancia. Definimos la educación como un proceso y como tal tiene elementos fundamentales que desempeñan papeles dentro del mismo. A continuación, analizamos los elementos claves en la educación a distancia y los cambios que han experimentado en sus papeles los efectos de la tecnología. Desde el contexto en que se desarrolla la educación, el papel del estudiante es aprender. Esta es una tarea generalmente intimidante en que la mayoría de los casos requiere motivación, planeación y la habilidad para analizar y aplicar los conocimientos que aprende. Cuando la educación es a distancia, tiene una gran carga especial porque se encuentran separados de sus compañeros y no tienen cerca de ellos con quien compartir sus intereses y conocimientos. Por otro lado, con las nuevas tecnologías, tienen ahora la posibilidad de interactuar con otros compañeros que viven en medios muy posiblemente distintos al suyo y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de los demás, además de la experiencia de sus maestros. Maestros. La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de clases tradicional, las responsabilidades del maestro incluyen, además de determinar el contenido específico del curso, entender y atender las necesidades particulares de los estudiantes. En la educación a distancia, los maestros deberán, además, de las características y necesidades de sus estudiantes a distancia, con muy poco o ningún contacto personal. Adaptar los estilos de enseñanza tomando en consideración las necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y diversa. Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva su atención en su papel de educador. Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de contenidos. De los asesores, en un nuevo personaje de la educación a distancia que se utiliza en los sitios remotos para apoyar al maestro o instructor principal, proporcionando asesoría y apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre los estudiantes y el maestro principal. Desarrolla funciones como instalación de equipo y software, reúne los trabajos y tareas, aplican exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes. Personal de soporte. Son los encargados de que los innumerables detalles técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de educación a distancia funcionen efectivamente. Generalmente se encargan del registro de los estudiantes, duplicación y distribución de los materiales, envío de los libros de texto, control y distribución de la correspondencia entre los alumnos y maestros, calendarización de los cursos, control de las calificaciones, seguimiento del desarrollo de los cursos, etc. En la parte técnica de la tecnología educativa se encargan de la instalación y funcionamiento de las redes de comunicación,
de la instalación o desarrollo del software requerido para el proceso de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas de los alumnos o de las correcciones de fallas o problemas de comunicación o de funcionamiento. Los administradores están directamente relacionados con la planeación e instrumentación de los programas de educación a distancia. Una vez que están en operación los programas, logran la coordinación entre el personal de soporte técnico, académico, para asegurar que existan los recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar los objetivos de la institución. Mantienen el enfoque académico de los programas de educación a distancia. Estos fueron los principales actores que intervienen en la educación a distancia. La educación a distancia se enmarca en un concepto global de permanencia. Cuando hablamos de educación a distancia, normalmente hablamos de un sistema de educación en que las partes alumno y profesor no están en el mismo lugar. Este proceso se lleva a cabo a través de un acceso remoto de la programación educativa. Y está en tres categorías: informática, telecomunicaciones e impresos. La educación a distancia es donde el profesor y el alumno no están en tiempo y forma. Las características de la educación a distancia es sistema tecnológico, masivos, separación de alumno y profesor, interacción indirecta del alumno y profesor, acción sistemática muy organizada de medios y recursos didácticos. Los términos de educación a distancia y educación abierta están conectadas y se refiere a toda forma de estudio flexible que no demanda la presencia física del profesor ni del alumno en el mismo lugar. Sin embargo, estos beneficios desde un inicio del proceso educativo. Los 10 principios de la educación a distancia. Primero, naturaleza y nivel del diálogo. En la educación a distancia, el diálogo depende del contenido del curso, el instructor, el estudiante y las diferencias culturales. Segundo, la autonomía del aprendizaje. Es inversamente proporcional al diálogo, es decir, a menor autonomía, mayor diálogo, y a mayor autonomía, menor diálogo. Tercero, la habilidad de escritura como medio de comunicación. En un ambiente de aprendizaje a distancia, la escritura es un factor importante de comunicación. Cuarto, la disciplina, constancia y organización se consideradas como la llave del éxito de un estudiante a distancia y para su organización. Quinto, el trabajo colaborativo. Este principio es esencial para el aprendizaje a distancia. Se manifiesta como un conjunto de actividades de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología, así como estrategias para proporcionar el desarrollo de habilidades individuales y grupales. Sexto, el diseño instruccional. Este diseño debe ser un curso y debe ser visto como todo un sistema y una relación entre sus componentes: instructor, estudiante, materiales y tecnología. Séptimo, el diseño instruccional y las teorías del aprendizaje. El diseño instruccional de un curso debe estar fundamentado con los principios de una teoría. Octavo, la selección y uso de medios. La selección y uso de estos medios tiene influencia directa sobre el aprendizaje. Un medio es aquel instrumento
que permite llevar información desde una fuente hasta un receptor. Noveno, los medios y los objetivos. Los medios deben estar sometidos a los objetivos pedagógicos. Décimo, instructores multidisciplinarios. El éxito de un programa a distancia depende en gran medida de que la institución cuente con una planta de instructores multidisciplinarios. Las modalidades de educación a distancia en México se pueden concentrar en 3 grandes bloques. Teorías basadas en la autonomía y la independencia del estudiante. Estos modelos se basan en la separación entre contenidos de cursos, que probablemente sea a través de materiales impresos o ahora probablemente con el paquete de un curso en la web. En estos modelos no se propicia la interacción, ya que se complementa el contenido con el apoyo del tutor. El segundo es la teoría basada en el proceso de industrialización de la educación. Los modelos industriales. Estos consisten en materiales hechos a medida, como la guía de estudio, actividades y debate, que cubren materiales existentes como son los libros de texto, recursos en CD-ROM o seminarios, con interacciones en línea y debates que ocupan cerca de la mitad del tiempo del estudiante. Este modelo concede más libertad y responsabilidad a los estudiantes para interpretar el curso por sí mismos. El número 3 serían las teorías basadas en la interacción y la comunicación, los modelos integrados. Consisten principalmente en actividades de colaboración, recursos de aprendizaje y tareas conjuntas. La parte central del curso tiene lugar en línea, a través del debate, el acceso, el procesamiento de la información y la realización de tareas. En este sentido, el modelo integrado deshace la distinción entre contenido y apoyo, todavía visible en los modelos industriales, y depende de la creación de una comunidad de aprendizaje. Los materiales en educación a distancia son el conjunto de informaciones, orientaciones, actividades y propuestas que el sistema a distancia elabora para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. Estos se presentan en diferentes soportes: impreso, audiovisual, informático, en cuya elaboración y diseño interviene un equipo interdisciplinario compuesto por los siguientes roles: docente experto, asesor pedagógico, diseñador gráfico y comunicador social. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, pero también complementarias. Además de los recursos tecnológicos y didácticos propios de la educación presencial, que se utilizarán normalmente en las tutorías presenciales, los medios y recursos didácticos que se utilizan en educación a distancia pueden agruparse en las siguientes categorías: recursos impresos, libros, cuadernillos, fichas, recursos audiovisuales, videocassettes, discos compactos, recursos informáticos, programas informáticos convencionales. Y los recursos telemáticos, que son sistemas interactivos de enseñanza por vía Internet. Finalmente, podemos decir que la educación a distancia reconfigura la práctica docente. Por ende, la forma en cómo el conocimiento se transmite, se recepta y se reunifica. Los materiales educativos, junto con los mecanismos propuestos de interacción, son los pilares donde se asienta una propuesta de calidad educativa en esta modalidad. Por lo tanto, el diseño de materiales educativos en soporte digital exige por parte de los docentes al menos plantearse la posibilidad de introducir modificaciones en su organización y en las estrategias educativas que se incluyen.